para, bueno, no tanto hablar de los temas coyunturales políticos de la Asamblea, sino más bien por la grave situación que está viviendo la provincia de Bolívar con los temas de la emergencia por el fenómeno del Niño y la falta de transferencia de recursos ordinarios a los gobiernos autónomos descentralizados de toda la provincia. Como antecedente para esta entrevista, doctora, debo informarle que hemos entrevistado a varios alcaldes, al alcalde de Guaranda, al alcalde de Chimbo. Ayer estuvimos con el señor prefecto de la provincia de Bolívar por constatar la situación en que están nuestras autoridades y los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos conversado con el doctor Coloma también, lo haremos el día lunes. Sin embargo, ya es un denominador común para la provincia, prefectura, alcaldías y juntas parroquiales, la falta de transferencia de recursos. Y en este momento también el señor prefecto ha denunciado, o lo han hecho a través de la Asociación de Prefecturas, de que el gobierno a inicios de este año modificó el tema de la ley parece que es de desastres, algo así, y ahora los COE provinciales ya no los preside el gobernador, sino la prefectura, pero han cambiado la ley, pero las condiciones y las transferencias económicas no serán. Doctora, bienvenida. Bueno, muy buenas noches, licenciado. Buenas noches a toda la ciudadanía de nuestra querida provincia Bolívar y de fuera de nuestra provincia que están sintonizando este importante medio de comunicación. Gracias por el espacio y aprovecho quizás para, en principio, saludar a todas las mujeres, luchadoras, trabajadoras que día a día hacen todo el esfuerzo por construir un mejor hogar, una mejor sociedad. Y bueno, este día es importante no solo para decirnos un feliz día o para probablemente entregar una flor o una tarjeta, sino más allá de eso para que todos los ciudadanos, las ciudadanas, las autoridades de las distintas instituciones hagamos un pare y evaluemos cómo hemos venido aportando para el fortalecimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres, de la misma forma que hemos hecho para contribuir a la erradicación de la violencia, de la discriminación que vive la mujer. Y también considero que es un tiempo oportuno para establecer los compromisos, para establecer qué vamos a hacer de aquí para arriba para concretar y ojalá erradicar todas los sinnúmeros de violencias que la mujer viene experimentando. De manera que saludarles en principio. Por otro lado, frente al tema que usted plantea, de hecho es una preocupación enorme de nosotros y personalmente desde la Asamblea hemos tenido la posibilidad de recibir a partir de nuestra competencia, que es la fiscalización, hemos logrado traer a nuestra Comisión de Transparencia y Participación y Control Social a distintos ministros, entre ellos al ministro de Economía y Finanzas, a quien yo públicamente exigí respuestas de cuándo se cumple con el pago de todas las deudas que se tiene con nuestros GATS y a nivel nacional. O sea, no es que no hemos hecho absolutamente nada. Como acabo de señalar, hemos logrado traer a nuestra comisión al ministro de Economía y Finanzas. Y la única respuesta que se nos dio es que no hay recursos, que están esperando, que van a conversar y van a gestionar o están gestionando en las multilaterales y que estaban también tramitando en el Banco Mundial. O sea, esa es la respuesta que lamentablemente nos ha dado. Ayer casualmente también compareció en la comisión de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados en la Asamblea, la viceministra de Economía, y de la misma forma ahí tuvimos la posibilidad de exigir que se cancele no solo a los GATS, sino también al resto de acreedores. Hay un sinnúmero de trabajadores de la salud, de la educación, entre otros, que lamentablemente no han recibido el pago. Imagínense que hay un grupo de trabajadores que desde hace 7 meses no han recibido
el pago y es por culpa del Estado. En ese sentido, lamentablemente, no hay respuesta, no hay un compromiso en este caso de este ministerio. Por otro lado, también he tenido la posibilidad, bueno, hemos tenido la posibilidad de llevarle a nuestra comisión y al ministro de Transporte y Obras Públicas. De la misma forma, ahí tuve también la posibilidad de plantearle y exigirle respuesta. ¿Qué ha hecho frente al tema, no solo del fenómeno invernal, sino de todos aquellos compromisos que habían realizado en los años anteriores, como por ejemplo la vía de 4 carriles? O sea, ese ha sido un compromiso del gobierno anterior. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Por otro lado, también se han dictado 2 resoluciones en la asamblea anterior, y esas 2 resoluciones están estableciendo que las distintas carteras del Estado, incluida la del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tienen que atender a todas las provincias, y ahí está constando nuestra provincia. Y ahí mi planteamiento era cuántos de recursos económicos había asignado para resolver los problemas y las graves consecuencias dejadas por el fenómeno invernal del 2023. Y claro, la respuesta fue que sí se ha invertido, y no me acuerdo exactamente en este momento, no tengo el dato, pero nos dio un dato, pero es ínfimo frente a la gran necesidad. Y ahí se le exigió, tienen un plan para implementar y resolver los problemas que ahora se están dando por el fenómeno invernal. Y señaló que alrededor de $600,000 tenían para este año. Imagínense cuando las necesidades rebasan de eso. Entonces, nosotros no es que nos hemos quedado quietos y estamos tranquilos. De paso, también recibimos la comparecencia de la viceministra de Salud, a quien igual exigimos respuestas frente a todo el abandono y que las infraestructuras de los centros de salud a nivel provincial y en especial en el subtrópico estaban totalmente abandonados. De paso, se planteó cuándo se va a resolver el problema de los TAPS, que lamentablemente están sin un nombramiento. Han venido largos años únicamente con contratos, lo cual genera una inestabilidad en todos los funcionarios. Entonces, hemos estado activos. Por otro lado, también hemos requerido, hace unos 15 días remitimos una comunicación pidiendo ya una audiencia. Espero que ojalá en estos días nos dé una audiencia para que sean atendidos nuestras autoridades, tanto provincial como cantonales. Por otro lado, supimos inmediatamente lo que había ocurrido en Echandía. En conjunto logramos llevarle al secretario de Riesgos, también logramos que vaya el viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, también fue el coordinador zonal del Ministerio de Vivienda, entre otros, para realizar una evaluación. Y ahí se estableció una hoja de ruta y el secretario de Riesgos quedó como responsable, junto con las autoridades locales, realizar un diagnóstico de cuánto de daños existe, incluido en el tema agrícola, porque conozco que muchos agricultores han perdido su siembra y necesitamos que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería también se dé respuestas. Entonces, esas acciones las hemos realizado y estamos pendientes de contribuir. Por otro lado, desde la actividad legislativa, de hecho, hemos aprobado la ley de gestión de riesgos y desastres, la ley de prevención o de gestión integral de riesgo y desastre. De hecho, ahí nuestra propuesta fue totalmente distinta. Sin embargo, usted conoce que no sale o entra en vigencia tal como nosotros aprobamos, sino que lamentablemente va al Ejecutivo y el Ejecutivo puede realizar los cambios y de hecho hubo una objeción parcial y ahí se cambió lamentablemente. Entonces, y claro, después se requieren 92 votos y no hubieron los suficientes votos, no solo en esta normativa, sino en otras. Entonces, hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando para garantizar que los ministerios realmente puedan responder. El otro tema que yo les he planteado tanto al ministro de Finanzas como al ministro de Transporte y Obras Públicas
es el tema también de Tambán. Y claro, la respuesta del ministro de Transporte y Obras Públicas era que no tenían presupuesto y que estaban tramitando un crédito del Banco Mundial. Y yo le había dicho, o sea, yo he trabajado con el Banco Mundial y un crédito normalmente pasa del año hasta 2 años en su gestión, o sea, hasta lograr que ese recurso venga. Entonces no es cuestión de que hoy hago la gestión y en un mes ya vienen los recursos. No, es un proceso súper largo porque desde el Banco Mundial hay un sinnúmero de exigencias. Sin embargo, esas han sido las respuestas y lo que hemos visto efectivamente es que el único justificativo que han dado es que no hay recursos económicos. Precisamente por eso yo al ministro de Economía y Finanzas le dije que si no hay recursos, ¿cómo es posible que ustedes hayan actuado en forma irresponsable y adoptan la ley de eficiencia económica donde se perdona a 300 familias millones de dólares? ¿Por qué? O sea, ¿por qué son tan incoherentes? Mandan una propuesta, un proyecto de ley que perdona cuando más necesitamos recursos económicos. Por otro lado, también aprobamos 2 resoluciones. Yo sé que las resoluciones no son tan buenos, o sea, para nada efectivas, doctora. Casi no sirven realmente, pero lo importante es que se adoptó 2 resoluciones para exigir al Ejecutivo, uno, que se transfiera los recursos económicos para los GATS, para los gobiernos autónomos descentralizados, y por otro lado, que se atienda de manera emergente en todo el país, en todas las provincias donde están siendo afectadas. Entonces son esas 2 resoluciones y el exhorto que también se ha hecho al Ejecutivo. Es lo que hemos realizado por nuestra parte, no es que nos hemos quedado quietos, es nuestra preocupación, pero lamentablemente nosotros estamos limitados dentro de nuestras competencias y por eso hemos logrado hacer el proceso de fiscalización y tenerlos en nuestra comisión a estos ministros que acabo de señalar. Ahora, doctora, el asunto es que para la provincia de Bolívar nunca hay recursos, ¿no? Recuerde usted la publicación que hacía el presidente de la República con respecto a los supuestos 50,000 plazas de empleo que se habían creado y el listado en el que constaban las provincias, estaban todas menos la provincia de Bolívar. Asimismo, los recursos que se han estado entregando para paliar el tema de la emergencia invernal tampoco vienen a la provincia de Bolívar. Va a Esmeraldas, va con dinero bajo el brazo, entrega, va a Los Ríos de la misma manera, hay viajes con resultados. Sin embargo, acá viene el ministro, creo que el viceministro, pero no pasa nada, y los exhortos, como usted decía, y lo que ya nos consta a todos los ecuatorianos en un gobierno insensible como el de Noboa, no sirven absolutamente para nada, más que para que los asambleístas digan, sí, estamos trabajando, pero no respondemos. Una consulta, doctora. Nosotros hemos estado acá en la radio. Solo una cosa que me olvidé. Logramos, bueno, yo por mi parte he estado en este proceso de fiscalización para que se cumplan las resoluciones y de hecho parte de eso también es que se logró que vaya el ministro de Vivienda al cantón Las Naves, donde se reunieron, pudimos concentrar a algunos alcaldes y también a Conagopare Bolívar y otros presidentes de las juntas parroquiales de nuestra provincia. Ese fue un espacio que lo logramos hacer, ¿para qué? Para que el ministro vaya a territorio y pueda comprometerse y viabilizar y resolver los problemas de vivienda, porque yo conozco tanto en Echandía como en Las Naves, San Luis de Pambil, Chillanes, hay familias y otros sectores también, familias enteras que se han quedado sin vivienda. De manera que fue el ministro de Vivienda allá y se hizo ya algunos avances. Espero más bien que ahora que ya se quedó en las canchas de los alcaldes y de los presidentes de las juntas parroquiales, que ellos impulsen eso, porque ha habido, al menos del ministro de Vivienda, una voluntad
para resolver todos los problemas de las familias que se han quedado sin Pero, vivienda. ¿qué se Entonces, concretó, asambleísta, hacer. qué se concretó con la visita del viceministro de Vivienda? Bueno, él se ha comprometido a construir las viviendas, tanto en las naves, tanto en Echandía, como también conozco que en Caluma también, en San Luis también. Entonces hay un compromiso de construir viviendas a todas las familias que han perdido completamente viviendas, tal como mencionó el ministro, no les va a costar absolutamente nada. Y hay otras viviendas que probablemente van a tener un costo mínimo, pero hay ese compromiso. Ahora yo les digo, mire, nosotros ya posibilitamos en el marco de nuestra competencia, que es la fiscalización, traerle al ministro de Vivienda acá a la Asamblea. Y a partir de eso, el ministro dijo, yo quiero ir a territorio y verificar. Pero ha puesto plazos, asambleísta. El ministro, bueno, yo, así como recuerde usted, hace tiempo vino el mismo expresidente de la República, Guillermo Lasso, vino a decir de que ya en Chimbo dejaba 2 millones, que luego venía el tema de la carretera de 4 carriles y todo fue un engaño. Ahora, lo importante es que si hay comprometimientos, estos comprometimientos tengan plazos, tengan responsables, porque puede decir, bueno, nos comprometemos y con lo que hoy salen para la provincia de Bolívar resulta siempre igual. Para todos hay plata porque a usted le consta en las noticias que va a Guayas, lleva plata, va a Esmeraldas, lleva plata, va a Los Ríos, lleva plata, pero a Bolívar solo excusas y téngannos paciencia, compréndanos. Ahora con el tema de las viviendas, que es un tema urgente, ¿no? No es que va a venir, que venga el verano y que no, tiene que ser urgente. Ustedes le han puesto plazos, ¿quién tiene que hacer las gestiones previas para que esas casas, qué sé yo, en 1 mes, 2 meses estén comenzando a construirse? Porque la gente en estas situaciones no puede seguir esperando comprometimientos de un gobierno insensible como el actual. Vamos a ver, mire, en la reunión que mantuvimos acá en Quito, posteriormente otra reunión en el Ministerio de Vivienda, posterior ya logré que se vaya al territorio, ahí hay compromisos. O sea, por ejemplo, el ministro dijo, de todos los casos, si hay tierras disponibles, y tranquilamente va a construir. Entonces ya hay un compromiso serio, esperemos que cumpla. Caso contrario, nosotros mismos actuaremos en el marco de la fiscalización. O sea, tampoco van a ir a territorio, desgastar esfuerzos, porque son esfuerzos tanto de los alcaldes, de los mismos funcionarios del MIDUBI, del mismo ministro, y no pueden quedar ahí en el aire. No, yo estoy en contacto y hay ese compromiso, están concretando. De hecho, hace 15 días, cuando estuvimos con el secretario de riesgos, estuvo la coordinadora zonal de MIDUBI y ellos decían, ya están concretando, verificando las tierras, la legalidad y todo lo demás. Entonces, está ya en proceso. Así que yo aspiro que cumplan con ese compromiso y que no sean burlados, obviamente. Y lo otro, como decía, ya está en la cancha también de los alcaldes, de los presidentes de las juntas parroquiales, de facilitar. Necesitan información sobre los predios, entregar los predios, para decir, aquí está el predio donde queremos que se construya. Entonces, es lo que pedía el ministro. Así que en eso estamos y vamos a estar vigilantes por nuestra parte. Ahora, doctora, ¿se tiene un balance, un listado o una base de datos que diga, por ejemplo, en Echandía hay tantos beneficiarios que necesitan casas, en las naves, en San Luis de Pambiel, bueno, en todos los cantones que han sido afectados? Hay porque, a ver, somos bastante incrédulos con un gobierno que lo único que pide es paciencia y que ahora no tiene plata para nada, mientras se van a una consulta popular que cuesta 60 millones, los mismos que podían haber sido resueltos por los asambleístas, tiraron abajo esa propuesta de las reformas al código. O sea, todo un tipo de incoherencias e insensibilidad para el pueblo, ¿no? Entonces, a un gobierno que miente porque dijo que no nos va a subir el IVA, dijo que nos va a dar trabajo, dijo que no nos va a bajar el sueldo con el tema del porcentaje de suba para el seguro, lo está haciendo. ¿Cómo creer a un gobierno que todo lo que ha dicho en
en campaña hoy es una total mentira y una desesperanza para el pueblo. Entonces a eso un gobierno de esa manera hay que ponerle tiempos, a los alcaldes hay que ponerles tiempos, hay que sentar en papeles, cifras, Caluma necesita tantas, Chandía necesita tantas y así sucesivamente con todos, porque ir con una promesa y decir, señores, voy a volver cuando los alcaldes resuelvan, o los presidentes de las juntas parroquiales resuelvan los terrenos. Pero en eso pasan años, usted ya es funcionario de muchos años, conoce cómo se manejan los políticos, ¿no? Entonces, dale un plazo, luego de ese plazo, que las cosas se resuelvan, porque resultan por lo general que son manipulaciones de gente que no tiene ningún compromiso con el pueblo. Y la Asamblea, con su mecanismo oportuno de fiscalización, puede planificar la ayuda y darle plazos para ponerle también metas y cuando no cumplan también cambiar de estrategias. Mire, efectivamente ya hay datos. De hecho, yo para la reunión que se hizo en las naves, yo había hablado con los alcaldes, había hablado con los presidentes de las juntas parroquiales, básicamente con Agopare Bolívar, les había dicho, necesitan llevar datos, o sea, no ir así vacío. Uh-huh. Tienen que llevar ya el diagnóstico y la información de qué predios están disponibles, dónde se va a construir, porque eso pidió el ministro. O sea, en esa parte a mí me pareció mucho más ejecutivo, porque otros, claro, van para recorrer y el ministro dijo, no, yo necesito ir a territorio para ya volver con algo, o sea, tampoco voy a ir solo para mirar y volver reuniendo. Entonces, en ese sentido, en ese día se había entregado toda la información, o sea, ya está en las manos del ministro y de hecho aspiro que en la próxima semana ojalá mantengamos una reunión para establecer cómo está avanzando este compromiso. No, yo sé que lamentablemente, y yo lo he dicho, mire, hay tantas necesidades, pero resulta, yo he dicho en el pleno de la Asamblea, ¿cómo es posible que se pretenda votar 60 millones de dólares en una consulta popular totalmente innecesaria? Yo, como Mariana Yumbay, he presentado una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal planteando el incremento de penas. Y resulta que el día que estábamos ya para aprobar artículo por artículo, porque ahí también se metieron artículos que no me parece correcto, no son pertinentes y son inconstitucionales. Sin embargo, ¿qué pasó? Simplemente dejaron sin quórum, se fueron, RC, PSC y ADN. ADN se fue, entonces se dejó sin quórum, imposibilitando viabilizar la aprobación de esta normativa. Entonces, ¿qué es lo que dijo en los siguientes días del presidente? Es que tuvo que salir los asambleístas de ADN, porque si no salían se iban a quedar sin consulta popular. Imagínense, o sea, están... no sé, no tengo la palabra adecuada, pero terrible. Incoherentes y insensibles. Sí, totalmente incoherente e insensible. ¿Cómo es posible que solo por mi ego, porque yo quiero hacer una consulta, simplemente no apruebo una reforma en asamblea? O sea, ¿cómo es posible? Todo el incremento de las penas no necesitan de una consulta popular, es lo que hemos dicho. Solo es la asamblea la que tiene que aprobar y vayan y revisen las preguntas, vayan a revisar los anexos. Ahí está diciendo que se incrementará la pena en tales delitos y que se lo viabilizará a través de la reforma que lo hará la Asamblea Nacional. O sea, imagínense lo que es contradictorio, incoherente. Darse la vuelta para llegar al mismo lugar, asambleísta. Claro que sí, es totalmente insensible este presidente, y ya lo ha dicho. Lamentablemente, miren, acabaron de incrementar el IVA. Ahí también hay que ver quiénes son los responsables de este incremento al IVA. Nosotros, por nuestra parte, no somos responsables, porque siempre estuvimos en contra del incremento. Tuvimos la posibilidad de archivar ese proyecto de ley. Sin embargo, no se permitió. Claro, ahí usted conoce perfectamente quiénes hacen mayoría en la Asamblea. Es RC, PSC y ADN. Son ellos que están también
propiciando que se adopten leyes en contra del pueblo ecuatoriano. Y de eso no hay que olvidarnos, a veces somos tan desmemoriados también. En elecciones nos olvidamos y resulta que terminamos de votar por ellos que no están pensando en el pueblo ecuatoriano, no están pensando en la mayoría, están mirando cómo beneficiarse probablemente de algunas normativas y otras acciones, y eso no es correcto. Así es. Ahora, asambleísta, lo que requiere la provincia, aquí nos escribe a nuestro line, nos dice, consúltele a la asambleísta si es que se han reunido con sus compañeros, no de bancada, sino coterráneos de Bolívar. Claro que sí, nos hemos reunido, estamos continuamente ahí. De hecho, la comunicación al que hago referencia la firmamos los 3 asambleístas. O sea, estamos ahí, no. Yo dije en campaña, digo ahora, yo no tengo por qué quizás no hablar con Juan Carlos, con Henry. Los 3 estamos ahí, coincidimos en algunos temas y en otros no hemos coincidido. Pues así tiene que ser. Pero por nuestra provincia, ¿cómo no podemos coincidir? En ese marco estamos también al tanto y obviamente acabo de señalar, hemos mandado la comunicación firmada por los 3 exigiendo respuestas y al ministro de Transporte y Obras públicas. Públicas. Y al de Finanzas, obviamente, que lo que no viene es del dinero. Ayer conversábamos con el prefecto de Bolívar. Y decía que se mantienen en permanente diálogo y que había surgido la posibilidad de que alcaldes, presidentes de juntas, el prefecto, los asambleístas ya adoptarían una medida de presión visitando a las autoridades del gobierno respaldado por la población. ¿Qué opina usted de ese tema, asambleísta? Nosotros estamos para eso. Miren, realmente para mí no es una cuestión nueva. Nosotros como parte de los pueblos indígenas, mire, todo lo que hemos logrado ha sido en base a una lucha constante, de manera que es necesario, si hay que hacer eso, hagamos, juntémonos todas las autoridades. ¿Qué tiempo se le va a dar al gobierno, asambleísta? ¿Qué tiempo? O sea, hay que dar vienen con todas las buenas intenciones, se la pasean, pero resultados no hay. Es más, a otras provincias viene el dinero, van los dineros de emergencia y Bolívar no es considerado de nada. Más bien somos burlados por este gobierno. Mire, ya tiempo creo que se le ha dado suficiente. Son 3 meses. Él sabía perfectamente cómo recibía al Estado ecuatoriano, al país. Y claro, ellos se justifican en que no sabían, en que no había dinero. ¿Cómo es eso? Si tanto quiso ser presidente pues, ¿no? de la República. Claro, si yo voy a ser autoridad, mínimamente pido información, recabo información y tengo un plan, pues, ¿no es cierto? No voy a llegar sin saber ni qué es lo que hay o qué no hay. Y en el último de los casos uno hay que empezar de cero, pensar que está en la peor situación y cuáles son las alternativas que estoy planteando. Claro. Entonces, lamentable, y eso yo lo he dicho también, estuvo la ministra igual ahí, decían es que no sabíamos, el jefe de bancada de ADN siempre dice, es que no sabíamos cómo estaba el país. O sea, ¿cómo es que no van a saber? ¿Cómo es posible que digan ahora o se pretenda lavarse las manos diciendo que desconocían? Si va a ser presidente, mínimamente tengan un plan de trabajo realizable, conozcan la realidad del país. El problema es que muchos ministros parece que ni siquiera conocen la realidad de nuestro país. Mire, en los días anteriores la ministra del Ambiente no tenía idea de su cartera del Estado. O sea, esa es la realidad. Y mientras sigan llegando gobernantes con esta casi nada o nulo conocimiento de la realidad del país, difícilmente vamos a tener respuestas sino bajo presión. De manera que ahí estamos dispuestos obviamente para generar este espacio de lucha si no hay respuestas inmediatas. Esperemos que en los próximos días, ojalá el presidente se anime a ir a territorio, aunque ya yo digo, mire, coincido con usted, no es suficiente que vaya a territorio, no es suficiente. Necesitamos que digan, aquí está el dinero. Si no hay eso, ya ni siquiera deberíamos recibirle. Usted mencionó algo real.
se fue el presidente anterior Lazo a la provincia. Habían ofrecido que $3 millones ya casi que les dejaba ahí para el tema de Tambán, y resulta que no hay absolutamente nada, no hay un centavo de dólar. Esa también es nuestra prioridad. En ese sentido, yo coincido en que hay que exigir acá. Acá en Quito están, entonces exijamos acá y respuestas. Caso contrario, claro, probablemente siguen engañándonos, irán a territorio, les recibimos bien y resulta que regresan y se olvidan dónde está la provincia Bolívar. Esa es la realidad. Lamentablemente la provincia Bolívar por historia ha sido relegada, y también yo creo fundamentalmente que parte de la culpa ha sido de las autoridades de una población muy conformista, ¿no? Autoridades que no estoy hablando de los casos actuales, sin embargo, alguien tiene que asumir la responsabilidad de no poder unirnos como provincia, como autoridades, para reclamar algo que a la provincia de Bolívar necesita de urgencia, ¿no? Porque son presupuestos mínimos. Por ejemplo, la prefectura, el prefecto decía el día de ayer que le debe el gobierno más de $4 millones. El alcalde de Chimbo, la misma historia, San Miguel, 3 millones, y ya los sueldos dejan de comenzar a cubrirse, y la situación es de forma grave. Ayer mismo el prefecto denunciaba de que ahora que el gobernador ya no es parte del COE, que ya enviaron toda la responsabilidad a la prefectura, a los municipios, juntas parroquiales, y ya pues entonces nos delegan competencias pero sin un centavo, y la provincia por lo menos requiere que le paguen a tiempo para con esos dineros poder en algo paliar el tema grave de la provincia. Entonces, asambleístas, no sé, yo he tomado la táctica como responsable de este medio de comunicación de hablar con los alcaldes, que lo estoy haciendo durante esta semana. Prefecto, hoy comenzamos con usted a dialogar con los asambleístas, el lunes, martes hablaremos con más autoridades para ver la posibilidad de que ya alguien coordine, alguien tome la iniciativa, de que estamos siendo burlados, que esta provincia resulta que nuevamente se vuelve la última rueda del coche, pero todos estamos conformes porque aquí nadie dice nada. Entonces, vamos a ver qué opinión sacamos de los demás asambleístas, de los demás alcaldes que todavía no podemos entrevistar, para ver si alguna medida de presión puede provocar la provincia de Bolívar. ¿Por qué no? Digo, cada alcalde con su gente, el prefecto con su gente, los asambleístas, cada quien, ya pues no unirse solo en tema de partidos, ¿no? Pachacuti por un lado, Revolución Ciudadana por el otro, sino ya, nosotros, ustedes no son electos por los partidos, son electos por la provincia, y quien necesita hoy ayuda es la provincia de Bolívar, asambleísta. Coincido con usted, estoy totalmente de acuerdo. Precisamente por eso nosotros, al menos como asambleístas, hemos enviado una comunicación, los 3 asambleístas. Estamos igual desesperados. Si estuviera en nuestras manos, tenga por seguro que haríamos lo que sea, pero no está. Lamentablemente, tampoco yo personalmente debo decir de mi bancada, de mi grupo parlamentario, apenas somos 5, imagínense. Pese a ser 5, hemos logrado, imagínense, llevarle a los ministros, encararles, exigirles respuesta para nuestra provincia. Tenga por seguro que si hubiésemos sido una bancada con fuerza, no estaríamos en esas condiciones. Realmente hubiésemos exigido con mucha más autoridad. Pese a eso, estamos ahí luchando y no tengo ningún problema en que podamos exigir con más fuerza, y si tenemos que trasladarnos a Quito, todas las autoridades y la población, no hay problema, hagamos. Lamentablemente, si no hacemos esas acciones de resistencia, que de paso es un derecho, entonces lamentablemente no tendremos respuesta del Ejecutivo. Así que, y hay que exigir, o sea, yo creo que la población también tiene que entender, si bien es cierto, la mayoría de ministros, ¿qué es lo que han dicho? No hay dinero, no hay recursos y pero resulta, entonces, ¿para qué enviaron una ley de eficiencia económica que perdonaron a los grandes grupos económicos? Si no hay dinero, lo mínimo que tengo que hacer es cobrar, pues, ¿no es cierto?, para resolver todas estas problemáticas que nos están afectando.
que si no hay dinero, no me lanzo con una consulta popular que lo único que va a hacer es posibilitar o posicionar una popularidad para el presidente. O sea, me parece totalmente incoherente. Ojalá la población se dé cuenta que todo esto del conflicto armado, las declaratorias de estado de excepción y todo lo demás, más allá de cumplir con su objetivo, que es recuperar la seguridad, la paz, está de por medio, lamentablemente, viabilizar estas leyes que han ido en contra del pueblo. Imagínense, después de abril seguramente nos aplicarán ya el incremento del IVA al 15%. O sea, son duros momentos que se vienen y la población sigue creyendo en que Noboa va a resolver, que Noboa está haciendo bien. Me parece totalmente absurdo que lamentablemente no entendamos lo que está pasando en el país. Listo, asambleísta. Y ustedes como bancada, como movimiento, como partido, perdón, como movimiento y como CONAIE, ¿cuál es su posición frente a la consulta popular que de hecho está convocada y se realizará en los próximos meses? Miren, más allá de como asambleísta, yo soy abogada. Conozco cómo tienen que hacerse estas reformas. O sea, esto no necesita de una consulta popular. Tranquilamente lo podíamos haber realizado a través de la reforma que nosotros mismos, que yo presenté y que está ahí en la asamblea y que ya estuvo para segundo debate. O sea, se puede ahorrar dinero, de manera que nosotros, personalmente, yo jamás apoyaré una consulta popular totalmente innecesaria, para que después de la consulta popular lo mismo va a llegar a la asamblea para hacer nosotros. O sea, es totalmente absurdo. Entonces, hay una decisión, nosotros no apoyamos esta consulta popular. En lugar de ahorrarnos esos 60 millones y repartir, ojalá, todo el país, pretenden votar al tacho de la basura. Esa es la realidad. Doctora, muchas gracias por su comparecencia. Le dejo en sus palabras finales con su mensaje para la provincia de Bolívar. Bueno, decirle muchas gracias en principio y también agradecerle a la población por permitirme llegar a cada uno de los hogares. Tengan por seguro, en la medida de nuestras competencias, en el marco de nuestras competencias estamos trabajando. Hemos sido los que trasladamos las voces de ustedes en el pleno de la asamblea. No es que nos hemos olvidado de la provincia, no. En todos los momentos, y por eso acabo de señalar, hemos traído a los ministros a la asamblea y en ese espacio, al menos en mi comisión, hemos tenido la suerte de traer a estos ministros y decirles en la cara que son unos irresponsables y que no están cumpliendo con su responsabilidad que nace de la misma Constitución. Así que invitarles a que nos mantengamos unidos y si hay que movilizarnos a Quito para exigir el cumplimiento simplemente de los derechos que tenemos todos los bolivarenses, lo haremos, ahí estaremos y no les vamos a dejar solos. Así que finalmente decirles a las compañeras, a las mujeres, que sigamos también en esta lucha. Muchísimas gracias a usted, licenciado, gracias a toda la ciudadanía. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que es importante que hoy ya